Bienvenido a este curso de tarot y sus etcéteras. Te preguntarás por qué es que decidí poner este título y podrías pensar que es únicamente una base y algunas pequeñas herramientas, pero en realidad es una entrega combinada con inteligencia artificial de un trabajo muy enriquecido porque está enfocado para que tú entiendas al tarot como una vía de diversas maneras. Es decir, por un lado la parte neurocientífica, por otro lado la programación neurolingüística, por otro lado las ondas alfa, que están muy relacionadas, por otro lado la psique y la psicología detrás del tarot, como herramienta psicológica y terapéutica también, y por otra parte la adivinación, el zodiaco y la parte esotérica, que también son de esas vertientes más comunes, más leitmotiv dentro de este mundo. ¿Por qué es importante revisar todo esto? Y aunado a esto su historia y sus orígenes, precisamente porque esto va a enriquecer el panorama que tenemos como capital mental y cultural respecto a qué significa el tarot en la vida de un ser humano. El tarot tiene tantas salidas, como decía anteriormente, que no podemos enfrascarlo únicamente en un pequeño libro abierto para cuando alguien necesita consultar y saber qué va a pasar en su futuro y entonces relacionarlo con su presente de tal manera que pueda tener soluciones. Es más bien una herramienta tan compleja y tan completa por ser humana y por estar cargada de símbolos e imágenes sujetas a interpretación, que es probable que en unos años encontremos todavía más métodos para hacerlo una herramienta útil dentro de nuestra vida. Como pequeña introducción, quiero que entiendas que el tarot no solamente no tiene un origen definido, sino que precisamente por eso tiene una carga tan misteriosa a su alrededor. Y por ende, cuando lo presentamos en un curso, sería injusto únicamente presentarlo desde una vía. Es así que me permito introducirte al tarot y sus etcéteras, que son todo un grupo de visiones y enfoques que se salen de la definición principal de baraja de cartas para su interpretación y adivinación y predicción. Espero que lo disfrutes y gracias por estar aquí. Como pequeña introducción, quiero que sepas que el tarot ha tenido muchos malentendidos en su origen y hasta la actualidad. Si ha sufrido este fenómeno es precisamente porque no se tiene una certeza clara sobre ni su origen ni hasta dónde tiene un límite el tarot. Vamos a entenderlo porque incluso vamos a revisar algunos mazos, no de manera detenida, no analizando las figuras e imágenes que representan las cartas del tarot, ni ciertas corrientes alternativas de tarots más modernos, sino simplemente como un plus vas a tener un material agregado de algunas barajas más antiguas y más recientes en donde vas a poder notar esta apertura de caminos en cuanto a todo lo que el tarot representa dependiendo de la época. El tarot ha sido usado como herramienta de inspiración. Ha habido gente que lo ha querido hacer por su propia cuenta, como un tarot personalizado en el mundo del arte, por ejemplo, y ha habido gente que simplemente lo ha utilizado como un método predictivo. La propuesta que yo te doy también dentro de este curso se relaciona ampliamente con la manifestación. Y ese es un plus que yo estoy tratando de aportarte porque sé que esta herramienta tiene eso y muchas más capacidades para dar. Entonces, como otra posibilidad, estoy agregando un módulo en donde vas a encontrar información sobre cómo utilizar el tarot de una forma metódica para la manifestación. Y centrándonos en el tema de introducción, vas a darte cuenta de que sin saber exactamente su origen, ha tenido tantas salidas ya, que es un enriquecimiento personal cuando tú te acercas a él ya de por sí, independientemente de lo que planees hacer más adelante. Ahora vamos a empezar. Vamos a adentrarnos ahora en su historia, sus componentes y su aplicación como una suerte de servicio al cliente del universo. Porque desde hace no mucho tiempo, pero sí desde el pasado, el tarot ha sido utilizado como una forma de comunicarse
con el universo para obtener respuestas a preguntas importantes. Es un sistema simbólico compuesto por un conjunto de cartas que representan arquetipos y situaciones de la vida. Estas cartas se han utilizado tradicionalmente para realizar lecturas y ofrecer orientación en diversos aspectos de la existencia humana. Entonces, vamos a, primero que todo, hablar un poco de los orígenes del tarot, aunque más adelante lo vamos a desmenuzar y elaborar mucho más. Los orígenes exactos, como había relatado antes, son inciertos, lo que lleva a muchas especulaciones y teorías. Sin embargo, la versión más aceptada es que el tarot se originó en Europa a finales de la Edad Media. Se cree que este juego de cartas, conocido como tarochi, taroki o tarok, fue el precursor del tarot moderno, y estas cartas eran utilizadas originalmente para jugar, no tenían ninguna connotación esotérica. Se dice que el tarot proviene de la combinación de dos barajas de cartas, una italiana y otra francesa, que al fusionarse crearon un nuevo mazo de cartas. El tarot, o principalmente su surgimiento, como lo conocemos hoy en día, se asocia comúnmente con la Europa del siglo XV. Esta teoría predominante sugiere que el tarot se originó en el norte de Italia, que nació específicamente en las ciudades de Milán, Ferrara o Bolonia. Se cree que las cartas del tarot se usaron inicialmente como naipes y solo más tarde es que ganaron popularidad como herramienta para la adivinación. La historia nos dice que uno de los mazos de tarot más antiguos y famosos es el mazo Visconti Sforza, encargado en el siglo XV por las familias Visconti y Sforza de Milán. Esta baraja consta de 78 cartas, están divididas en dos grupos principalmente, el de los arcanos mayores y el de los arcanos menores. Las obras de arte más intrincadas de estas tarjetas nos proporcionan información muy valiosa sobre influencias culturales y religiosas de la época. El tarot, como juego y como herramienta de adivinación, empiezan primero que nada durante el Renacimiento como un entretenimiento social, y van variando sus reglas entre obviamente las regiones y su evolución con el tiempo. Sin embargo, es durante este periodo que empieza a ganar el reconocimiento como herramienta para la adivinación. Las tiradas y la interpretación del tarot, esto empieza a hacerse constante a medida que el tarot se vuelve más utilizado para la adivinación. Se empiezan a sugerir varias extensiones o interpretaciones, y entre esas extensiones están las que más adelante vamos a ver como lecturas avanzadas o tiradas avanzadas, la cruz celta, la de las 3 cartas. Esto permitió a los lectores organizar las cartas en patrones específicos y derivar el significado de sus posiciones. Ahora, visto como una herramienta esotérica, ya se va popularizando en Europa y comienza a ser utilizado con fines esotéricos y adivinatorios, y se le confiere a las imágenes un significado simbólico que puede revelar conocimiento oculto. Esta creencia se fortalece durante el Renacimiento, cuando el ocultismo y la magia ganan popularidad. Es en el siglo XVIII donde se publica el primer libro que explica el simbolismo y la interpretación de las cartas del tarot con estos fines. Este libro se conoce como el libro de Thoth. Este sentó las bases para la interpretación de las cartas del tarot, tal como las conocemos en la actualidad. La evolución per se de su origen, que se remonta al siglo XIV en Europa, siglo XV específicamente en Italia, y bueno, esta fusión que se cree que hubo entre Italia y Francia,
Y aunque existen diversas teorías acerca de su verdadero origen, lo cierto es que el tarot ha evolucionado a lo largo de los años para convertirse en una herramienta ampliamente utilizada. Por ejemplo, en el siglo XIX el tarot se popularizó aún más gracias a la influencia de grupos esotéricos como la Orden Hermética de la Aurora Dorada, la Golden Dawn. Estos grupos desarrollan sistemas de interpretación mucho más elaborados y comienzan a utilizar el tarot como una herramienta de autoconocimiento y desarrollo espiritual. Entonces, el tarot hoy día, después de este gran legado de otras épocas, digamos que su impacto, sobre todo durante el Renacimiento y de ahí en adelante, dejó ya un legado duradero, ¿no? Continúa influyendo en la cultura contemporánea. Por ejemplo, hoy en día el tarot es ampliamente reconocido como esta herramienta de autorreflexión, como una herramienta de orientación personal y también como un potenciador de la exploración espiritual. Si bien las interpretaciones y los usos del tarot varían, el simbolismo y los arquetipos incrustados en las cartas siguen resonando con las personas que buscan una visión de sus vidas, de sus relaciones, de su crecimiento personal. Entonces, en conclusión, el viaje del tarot a través de la Europa del Renacimiento marca un periodo transformador en el que se evoluciona de una simple baraja de juego a una poderosa herramienta de autodescubrimiento, de exploración filosófica y de adivinación. Su simbolismo, sus imágenes fascinan a artistas, eruditos, ocultistas y van dejando huella durante todo este tiempo, desde el periodo del Renacimiento como hasta nuestra comprensión moderna del significado del tarot para, digámoslo así, navegar por los misterios de la vida, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los componentes del tarot? Pues principalmente los arcanos mayores y menores, como se decía hace no mucho, porque el tarot en sí está compuesto por 78 cartas, un sistema simbólico que se utiliza como un secreto o misterio, que es lo que significa el término arcano en griego. Y estos arcanos, los 22 mayores, que van del 0 al 21, por ejemplo, representan arquetipos universales y personajes mitológicos. Nos conectan con el inconsciente colectivo. Y cada carta tiene un significado muy profundo que ofrece una suerte de enseñanza sobre diferentes aspectos de la vida, desde el amor, el trabajo, la espiritualidad y, como decíamos anteriormente, el crecimiento personal. Los arcanos mayores van desde el loco hasta el mundo, y cada carta tiene un número, una imagen y un nombre que la identifica. Estas cartas, como bien decía, encapsulan experiencias universales y son aspectos fundamentales de la existencia humana en su simbolismo. El estudio de los arcanos mayores proporciona herramientas muy valiosas para comprender nuestros propios procesos internos y los desafíos que enfrentamos en nuestra vida cotidiana. Cada carta tiene su propio significado, que puede interpretarse de diferentes maneras dependiendo del contexto y la situación particular de ese consultante o de ese momento de consulta, tú siendo quien lo lea e interprete para sí mismo o sí misma, ¿no?